el día 25 de noviembre. Bienvenidos a todos nuevamente, porque al final estamos hoy el día del tanto. La Consejería de Igualdad, en nombre de CEF, agradecer a los participantes, a las actrices, a las pequeñas promesas que tenemos aquí en esta vida, que son, que ahora vaya a ver que son un pequeño diamante bruto y para pulirlo poco a poco. Y agradecer la colaboración, porque al final sin el tejido vecinal pues no podríamos hacer lo que hemos hecho. También pues ya finalizaríamos creo que es el último de los grupos cañoneros de bandas de rock, que es Reincidentes, las cuales todos todos los grupos, las bandas locales tienen una canción dedicada a la mujer, y su recurso a la violencia de género, y con este grupo pues ya finalizaríamos siempre y cuando pues, nos sigan trabajando en el mismo ámbito. Así que agradecer a las bandas locales también pues, el acordarse de esta lucha, de reivindicarla con la música que llega a todos los oídos y nada, de animaros Juan, a seguir trabajando con la música y en esta lucha. Así que vamos a dar comienzo a este vídeo que seguro que os va a encantar y, como digo, vaya a ver algo que no esperáis. Muchas gracias. Los hijos e hijas son
Son las primeras víctimas de la violencia de género. Arrastran la puerta de una puerta, el silencio y los temblores. Y en medio del naufragio sueñan con mar en calma, con un hogar donde el amor no vuela alto. Sueñan con un camino que no se forja con cadenas. Seguidamente daremos paso contaremos con la intervención de Adrián y de Michelle. Son dos técnicos de integración social, los cuales llevan aquí unos meses trabajando con nosotros en esta escuela. Cuando le propuse el que trabajaran esta tarde la violencia en la forma de integración, pues sin dudarlo me aceptaron la propuesta, porque creo que además de violencia, una vez que hay otras dificultades que, una vez que ha pasado ese momento, como integrarte pues, en la sociedad y en la vida cotidiana. Agradecerle su predisposición, agradecerle este trabajo, porque me consta que lo lleva trabajando varias semanas con mucho esfuerzo, mucha dedicación, y son jóvenes que, como todos los que vienen viniendo de sus carreras profesionales, pues hay que darle una oportunidad, hay que escucharle, y estamos encantados de poder contar con vosotros. Así que todo bien. Buenas tardes, somos Adrián Castro y Michelle Pérez, integradores sociales del programa Empleate. Debido a la importancia del día de este día, nos hemos reunido para hablar sobre la violencia de género desde un punto de vista distinto, centrándonos en la parte de prevención e intervención, que como integradores sociales creemos que es lo más importante. Por eso hemos elegido este título, más allá de las cifras, realidad de intervención y prevención de la violencia de género. Antes de empezar, me gustaría hacer una pregunta. ¿Sabéis por qué se eligió el 25 de noviembre como el día de la lucha de género? ¿No? ¿Conmigo? No, conmigo. Esta fecha no se ha elegido al azar. Tiene una explicación, hay una historia de significado. Y la historia del significado, es que las hermanas Maribal, que son tres hermanas de la... Las hermanas Maribal, que son tres hermanas de la República Dominicana, fueron las primeras activistas políticas que luchaban por los derechos de la mujer en la República Dominicana, contra el dictatorialismo de Trujillo. Posteriormente, ya fueron pasando las décadas, y se empezó a luchar por los derechos de la mujer. Como estas tres hermanas murieron el 25 de noviembre, se decidió que se eligiera esta fecha como el Día de la Lucha contra la Violencia de Género. La siguiente pregunta que tenemos para vosotros es: ¿sabéis cuántos casos de violencia de género se dan al año? Entonces ya llevamos bastante. Ya llevamos por 40 y tantos. Casos, denuncias nada más. Pues mira, os damos estas opciones: 60 casos al año, 50.000 casos al año, 1.000 casos al año o al menos 30.000 casos al año. ¿Por qué os decantáis? 60 casos. Bueno, pasa. Pues la respuesta correcta son al menos 30.000 casos al año. De denuncias. Aquí en esta tabla podéis ver que está medido en miles las cifras de estos últimos años. No hemos podido actualizar hasta más 2025 porque aún no han salido. Y siempre como mínimo 30.000 casos, desde hace ya bastante tiempo.
¿Qué ocurre? Que estos son los casos denunciados. Hemos dicho al principio que no nos queríamos centrar en las cifras, pero hemos puesto esta tabla porque estos 30.000 casos son solamente los que se conocen. ¿Cuántos casos habrá que no se sabe? Que nadie habla de ellos. La siguiente pregunta es ¿cuántas mujeres mueren al año por violencia de género? Al igual que la anterior, os damos 4 opciones. Entre 10 y 20, entre 40 y 60, entre 100 y 200 o más de 200. ¿Qué pensáis? La C. Pues habéis acertado, entre 40 y 60. En este gráfico podemos ver las muertes por violencia de género de los últimos 10 años en España. Como podéis ver, hay muchos picos de subida y bajada. Aún así, en el año pasado, 2024, hubo un total de 49 casos registrados. Puede que parezcan pocos, pero teniendo en cuenta todos los avances que ha habido durante estos años, ¿no son demasiados? Ahora nos gustaría poneros varios casos y que nos digáis si pensáis que son verdaderos o falsos. El primer caso, la víctima sería una mujer de 78 años, el agresor un hombre de 80. No existían denuncias previas. Esto ocurrió en marzo de 2025. Con esta información, ¿pensáis que es real o falso? Yo- Pues el caso es real. Lo curioso de este caso son dos cosas. La primera, la avanzada edad de las personas. Normalmente cuando vemos casos de violencia de género suelen ser personas más jóvenes. Y el segundo es que la pareja eran ingleses. Normalmente en las noticias suelen salir casos de personas de aquí de España, pero también ocurren casos de otras personas de otros lugares, pero también aquí. A continuación, en este caso, la víctima fueron dos hermanos, un niño de 2 años y su hermano gemelo. Fueron heridos de gravedad. El presunto agresor fue la pareja de la madre. No existían tampoco denuncias previas. El lugar fue Linares, noviembre de 2024. ¿Creéis que es verdad? Efectivamente, esto es un caso real de violencia vicaria, que es otro tipo de violencia de género, en el cual para hacer daño a una mujer se utiliza algún miembro de la familia para así hacerle daño, en este caso a sus 2 hijos de 2 años. Y el último caso que tenemos hoy sería una mujer de 55 años y su hija fueron apuñaladas en el barrio de la Merced. El presunto agresor es la pareja de la mujer, tampoco existían denuncias previas y esto ocurrió en Jaén en febrero de 2025. ¿Real o falso? También es un caso real. Los 3 casos que hemos elegido eran reales. La curiosidad de este caso es que la agresión ocurrió en plena calle, a vista de todo el mundo. No le importó. Lo hizo y se dio la fuga. Hemos elegido estos casos, aparte para que intervengáis un poquito, para que tengamos como 2 cosas en claro. La primera es que no hay 2 casos iguales, os vais a encontrar con víctimas más jóvenes, más grandes, de una nacionalidad o de otra. A veces son los niños, a veces son los hermanos, los padres, no importa. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo hemos elegido de la provincia de Jaén, porque os pilla aquí cerca. Son lugares cercanos aquí y para que se quede constancia de que no importa si eres de pueblo, de ciudad, de Madrid o de Cañuelas, la violencia de género nos toca a todos. A continuación vamos a hablar sobre la prevención de la violencia de género. Prevenir significa actuar antes de que la violencia aparezca, no esperar a que haya una agresión o que una mujer esté en riesgo extremo. Prevenir es mirar más allá, es trabajar desde las pequeñas actitudes, en cómo hablamos, cómo educamos, cómo nos relacionamos. Hemos puesto un par de cosas que podemos hacer desde el pueblo, que es no justificar actitudes machistas. Y os vamos a dar una serie de indicadores a continuación.
romper el silencio, apoyar públicamente relaciones sanas, acoger, no señalar. Hemos puesto aquí indicadores de la violencia de género, que esto no son más que pequeños matices, cositas que podemos darnos cuenta que cuando vemos a la gente a nuestro alrededor nos pueden indicar que ahora mismo tenemos un caso de violencia de género cerca. El control excesivo, por ejemplo, que muchas veces nos encontramos con parejas que quieren saber constantemente dónde estamos, que nos revisan el teléfono, las redes sociales, los mensajes, te exigen compartir las contraseñas. Esto pasa mucho hoy en día entre los jóvenes. Se molestan si no saben dónde está o si saben sin avisar. Esto, junto con otros que vamos a decir, son indicadores de violencia. No tienen por qué serlo, pero es probable. El aislamiento progresivo, que también ocurre mucho, criticar tus amistades, no me gusta esta compañía, cada vez las personas empiezan a salir menos, la mujer empieza a salir menos con sus amigas, en menos reuniones familiares, cada vez más con su pareja y es como que desaparece. ¿Nos ha pasado? ¿No habéis conocido a nadie que de repente dice, guau, pues la veía todos los días y ya no la veo nunca? Pues ese aislamiento lo que hace es reducir tus redes de apoyo. Las personas que tienes cerca siempre nos ayudan con todos los problemas que tenemos. Si tú te vas aislando o te van aislando, pierdes ese apoyo y entonces ya no tienes la fuerza de salir adelante y de hacer y tomar decisiones complicadas. Vuelve para atrás. Al otro lado, sí. Los celos disfrazados de amor. En esta generación, sobre todo la mía y las que vienen detrás, estamos romantizando mucho el tema de los celos. Vemos a una persona celosa y pensamos, bueno, si es celoso es porque me quiere, es que me cuida, quiere estar conmigo, pero esos celos no son buenos. A veces que te encuentras con casos como que te acusa que coqueteas con alguien sin motivo y después es mentira, o que se sienta amenazado porque tú hagas cosas por tu cuenta y seas independiente, o que cualquier gesto, un abrazo, un amigo, lo interpretan como que le estás poniendo los cuernos, está siendo infiel. Esto no es normal y hay que saber detectarlo y pararlo a tiempo. Esto pasa mucho con las generaciones de ahora. También todos hemos recibido, supongo, algún insulto a lo largo de nuestra vida. Este tipo de cosas también ocurren mucho en la violencia de género. Los insultos, las burlas, los comentarios hirientes, te hacen sentir que no vales nada, te ridiculizan tu forma de vestir, de hablar, las cosas que haces, o te culpan por sus enfados. Si conocemos casos de alguien que le ha pasado esto, tendríamos que estar un poco alerta. La manipulación emocional es una cosa que está muy de moda últimamente también. Bueno, estaba de moda antes también, solo que ahora lo sabemos reconocer. Muchos chantajes emocionales nos hemos comido todos, supongo. Ya sea por parte de padres, de madres, de compañeros, pero en las parejas también ocurren cosas como, si me quisieras de verdad, haría lo que te estoy pidiendo. Te estás quitando tu libertad para que hagas algo que no quieres hacer. Hay que darle una vuelta. Victimizarse constantemente por todo, esto es culpa tuya. Si no me hubieras dicho esto, yo no lo habría hecho. También ocurre mucho. O te hacen dudar de tu memoria. Ahora tenemos un término que es gaslighting, o cámara de gas, o luz de gas, que lo que viene a decir es, que seguro os habrá pasado alguna vez, y no tiene por qué ser intencionado, que lo mismo estáis con un grupo de amigos o lo que sea, y tú recuerdas clarísimamente que tu amiga te dijo una cosa, y a esa persona te dice, no, yo jamás te he dicho eso. Nunca, yo no. Pues esto de hacerte dudar de tu memoria se utiliza a propósito en las relaciones de abuso. Yo nunca te he dicho que no salgas con tu amigo. Yo nunca te he dicho que te pongas esa ropa. Yo. Y eso te hace a ti dudar. Pues llega un momento en el que te lo dice tanto y dices, estaría volviéndome loca. Y no. Y las conductas posesivas. Ya hemos hablado de los celos. Las conductas posesivas también tienen que ver con la ropa, las amistades, las actividades que puedes hacer. Hacerte sentir incómoda por tener tu espacio personal. En plan, que te gusta hacer las cosas a tu tiempo, tú sola, y te hacen sentir malmente por eso. O que controle tus recursos económicos. Que eso antes pasaba mucho. Sabéis que hace tiempo, de la época de mi abuelo, no sé hasta qué momento llegaba eso, pero el hombre era el que aportaba dinero en la casa. O el que más, al menos.
Y claro, si tú eres una mujer que está siendo víctima de violencia de género, lo sabes, pero sabes que no puedes salir con tus 5 hijos delante, tú sola, sin un sueldo, eso te está quitando libertad. Actualmente esto ocurre menos, pero sigue ocurriendo. También hablar un poco de los tipos de violencia. Mi compañera antes, en el caso que me ha dado, os habla un poco de la violencia vicaria, que es la que se hace hacia la familia de las mujeres para hacerles daño, pero hay otros tipos. ¿Sabéis estos tipos? ¿Conocéis alguno de ellos? ¿Alguno? La violencia psicológica, la física. ¿Os suena la violencia digital? ¿Os suena la violencia digital? La violencia digital también, cuando te controlan el teléfono, cuando te... ¿no? Muy bien. ¿Y la simbólica? La simbólica, no la sé. Es un poquito más complicado de ver. Sí. Pues empezando por arriba, violencia social, cuando nos controlan los grupos de amigos, con quién salimos, nuestras relaciones, etc. La digital, muy común en los adolescentes. Pues mira, controlarte las redes sociales, esa foto no la subas, a ese no le hables. Eso ocurre mucho hoy en día. La económica, ya hemos hablado antes, el dinero mueve montañas y muchas veces nos vemos obligados por esto. La simbólica es un poco más compleja. La simbólica no es que yo se la haga a ella personalmente, es la sociedad. Todos hemos escuchado frases como, por ejemplo, que una mujer no puede ser ingeniera alguna vez, que debería ser maestra, enfermera. Cada vez menos, pero siguen ocurriendo. Y ese tipo de comentarios a veces se nos queda en la cabeza y hace que nosotros tomemos decisiones que no queremos tomar porque no nos vemos capacitados o capacitadas para hacer. Y ese tipo de violencia existe, está muy presente y la gente no habla de ella. La violencia sexual, cualquier persona que tenga una tele ha visto que hay muchísimos casos de violencia sexual hacia mujeres por el hecho de ser mujeres. La física, que es la más conocida y la más ocultada al mismo tiempo. Que si golpes, que si agresiones, habéis visto el vídeo de antes. ¿Qué pasa? Que esta violencia normalmente se suele camuflar con un me da un golpe, he caído de las escaleras, o perdonando y justificando con frases como así una vez, estaba borracho, me ha dicho que no lo va a volver a hacer. Estas cosas no se pueden permitir. Y por último, la psicológica, que como bien ha dicho Ramona por ahí, es una de las más importantes, porque es la que más huella te deja, es la que no se ve y la gente no sabe cómo tratar con ello, que de hecho es una de las que más trabajamos nosotros como integradores sociales. Muchas veces los insultos, el no sentirte suficiente, el que constantemente te controlen la ropa, la alimentación, todo, eso deja una huella en la persona y esa huella es muy difícil de borrar porque la gente de alrededor no la ve. Espero que haya quedado un poco más claro esto. Muy bien. Como educamos, importa. La prevención también ocurre en casa, en el colegio, en el bar del pueblo, en la fiesta, en el día a día. Algunos ejemplos de educación responsable son enseñar a los niños que expresar emociones no es debilidad, enseñar a las niñas que no tienen por qué agradarle a todo el mundo, fomentar la independencia y el respeto de límites, dejar claro que el control no es cariño. También queremos hacer hincapié en la importancia del hombre en la prevención. Los hombres pueden aportar muchísimo a la prevención, como por ejemplo, mostrando otras formas de ser hombre, lejos del control, la agresividad o la necesidad de imponer, participando en actividades, charlas y conversaciones que promuevan igualdad, enseñando a los jóvenes que la confianza, el respeto y la comunicación son la base de cualquier relación sana, haciendo visible que la violencia no es un tema de mujeres, sino un desafío humanitario y social. Ahora vamos a hablar un poquito de la intervención, que es la parte que nos toca a nosotros como integradores sociales, pero que nos puede tocar a cualquiera porque todos podemos tener una situación en la que conozcamos a alguien que sea víctima de violencia de género. Nosotros hemos hecho como un pequeño protocolo, una forma de actuar general que cada uno puede interiorizar como cada uno vea. Lo primero es reconocer que algo no va bien. Si vosotros conocéis a alguien
que estés viendo que le tiene miedo a su pareja, que se pone nerviosa, que está todo el rato mirando el móvil, que le han dicho, que le han insultado y vosotros lo habéis dado cuenta, que esconde moratones, ahí ya nos estamos dando cuenta de que algo está ocurriendo. Entonces, ¿cómo procedemos ante esto? Pues hay que hablar con esa persona, pero hay formas y formas de hablar con una persona. No vamos a hablarlo en mitad de la calle, delante de la gente, porque sabemos que los temas personales a todos nos cuesta trabajo exteriorizarlos. Pues entonces hay que elegir un lugar tranquilo, un momento en el que se pueda hablar sin presionar ni juzgar a la persona, porque si se siente juzgada se cierra y ya no podemos hacer nada. Y siempre se puede empezar por cosas sencillas como estás bien, estoy preocupado, ¿te puedo ayudar en algo? Siguiente paso, hacerle saber que no está sola. Por suerte, en este país, y cada vez más, en más países, cada vez más, la gente empieza a apoyarse los unos a los otros. Entonces, hay frases que se pueden utilizar para hacer que una persona se sienta mejor. Por ejemplo, no es tu culpa, lo que está pasando no es culpa tuya, puedes contar conmigo. Y siempre evitando lo que es juzgar a la persona, ni ponerte en su situación. Siempre desde el punto de vista que si tú le dices lo que tiene que hacer, lo mismo la persona no se ve con fuerza, no le puedes decir, tienes que dejarlo ya. Porque si no lo has dejado, a lo mejor por algo. Es que no puede. También, ¿por qué sigues ahí? No ve que te está haciendo daño. Si la persona se ha dado cuenta y lo sabe, si se ha quedado por algo, será por un común, por cualquier motivo, entonces no podemos decirle esto. Y yo en tu lugar haría tampoco. Porque dos casos son diferentes. Y tú eres tú, yo soy yo, y cada uno estamos de una forma diferente. Y yo no puedo actuar como tú, porque lo mismo no soy tan valiente, o lo mismo no tengo tanto rojo, o lo mismo tengo otra cosa en la cabeza y no puedo. También preguntarle sin insistir, que esto a nosotros nos cuesta mucho. No podemos estar constantemente encima suya. Le preguntamos, vemos cómo reacciona, si vemos que nos da pie, pues seguimos la conversación, y si vemos que se echa para atrás, no podemos seguir para adelante. Lo más importante en estos casos es saber si está siendo violento últimamente, y lo más importante, ser niños involucrados. En un pueblo lo más normal es que todos sepamos si alguien tiene hijos o no tiene hijos, pero imaginaros que esto pasa en una ciudad y vemos a alguien que no conocemos de casi de nada. Si sabemos que hay niños por medio, nosotros, que ya no ella, nosotros tenemos que llamar al 112, porque ahí lo importante es la seguridad del niño. A continuación, ayudarle a buscar ayuda. Como ya hemos dicho antes, hay teléfonos como el 112 que se pueden utilizar. Se le puede decir cosas como, hay profesionales que te pueden ayudar. Está el 016 que no deja huella en el móvil. Tú llamas al 016 y el número desaparece. No queda en el registro de llamadas, ni en la factura telefónica, en ningún lado. Decirle eso, el teléfono de la Policía Nacional, de la Guardia Civil. Cada vez hay más centros de atención a la mujer en España, que ya era hora. Y servicios sociales de tu localidad, dependiendo del lugar en el que estés, pues siempre hay alguna asociación, alguien que te ayude. Y no solo esto, no solo darle información, muchas veces hay que ayudarle a dar pasitos, porque ese primer paso es el más complicado. ¿Cómo podemos hacer esto? Acompañándola a hablar con los profesionales. Si quiere hablar con un psicólogo, y nosotras podemos, vamos con ella. Si quiere llamar por teléfono al 016, nos quedamos con ella y le ayudamos a decir lo que tiene que decir. Si quiere denunciar, si ella quiere denunciar, vamos con ella y ponemos la denuncia. Siempre sin insistirle, porque lo importante de esta situación es que sienta que no está sola. También podemos ayudarle a hacer un pequeño plan de seguridad, algo muy práctico, como guardar documentos importantes en un sitio accesible, tener contactos de emergencia a mano, tener un lugar donde poder ir si necesita salir de casa, o acordar una palabra clave para pedir ayuda. Por último, podemos hacerle un seguimiento. No un proceso rápido, a veces volverá, a veces dudará, a veces avanzará, pero nuestro papel es estar, escuchar y apoyar.
¿Cómo podemos aplicar todo lo anterior a nuestra vida diaria en el pueblo? Pues evitando rumores o comentarios, ofreciéndole cercanía sin invadir, facilitándole que participe en la vida del pueblo sin estigma, apoyarle en su proceso de recuperación, porque intervenir también es acompañar después, cuando empieza la reconstrucción personal. Bueno, y con esto ya llegamos al fin de la charla, espero que lo hayáis entendido. Nos gustaría deciros también una cosilla más. Tu silencio también mata. Es decir, que no nos podemos quedar callados. Y ya pues daros las gracias, esperamos que os haya gustado, que hayáis entendido todo. Si tenéis alguna duda, dar las gracias al Ayuntamiento porque nos ha dejado hacer la charla. Así que... Muy bien. Nada, pues ya daros la enhorabuena, chicos, que ha sido un placer estar aquí esta tarde con vosotros, que sé que os ha supuesto un esfuerzo extra y nada, muchas gracias porque yo creo que Escañuela os va a recordar y creo que vosotros os vais a acordar siempre de Escañuela porque os vais a llevar un pedacito de cada uno de nosotros, de nuestros pequeños, que todavía os queda mucho por estar aquí, pero que sí que quiero transmitiros pues que Escañuela os quiere. La jornada de este día, de esta conmemoración, de esta reivindicación. Esperemos que el año que viene no tengamos que salir, pero creo que no va a ser así. Igualmente seguiremos día a día luchando y seguiremos alzando la voz. Es muy importante que pongamos voz, tampoco el callarnos y el ocultarnos es bueno y no es justo para ninguna de nosotras. Así que nada, pues seguiremos, os esperaremos con lo que podamos organizar para el 2026 y esperemos que la cifra del año 2026 pues se reduzca considerablemente. Muchas gracias a todos.